Hola, bienvenidos y bienvenidas aquí siguiendo nuestro camino de búsqueda del rostro de Dios. Y hoy vamos a contemplar el rostro paterno de Dios, tal como nos lo revela Jesús. Y antes de eso vamos a hacer una invocación tomando las palabras del profeta Isaías al capítulo 64. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras, haciendo temblar con tu presencia las montañas, como cuando el fuego quema la zarza o hace hervir el agua. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Tenemos aquí dos imágenes contrastantes de Dios en esta expresión de Isaías. Una que hace temblar las montañas cuando baja, y la otra de un padre, un alfarero que nos tiene como barro en sus manos creativas. Hoy vamos a escudriñar un poco más este rostro paterno de Dios. Pero ser padres es una categoría humana, entonces es inevitable que nos comparemos. Así que antes de entrar a explorar algunos textos de la Biblia sobre la paternidad de Dios, vamos a colocar unas premisas. En primer lugar, como ya dijimos en los encuentros anteriores, somos imagen de Dios. Pero esa imagen que sale de Dios y se revela en nosotros es una imagen que desciende, no al revés. Nosotros no podemos ser imágenes de Dios, imitar a Dios, si Él no se muestra. Pero no tenemos que recorrer el camino contrario, es decir, proyectar en Dios nuestra imagen, o sea, hacer de Dios la imagen del ser humano. Eso se llama, dirían los profetas de la Biblia, fabricar ídolos. Entonces es importante que la palabra de Dios nos juzgue, nos sorprenda, nos desarme, nos desconstruya nuestras convicciones. Así que acogemos la norma divina como humana y no instalamos la norma humana como divina. En segundo lugar, aquí veremos cómo Dios sí es llamado Padre, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero no tanto con la intención de poner una comparación para darse a entender, sino para desarmar, para desarticular, para deconstruir el patriarcado. Ese sistema muy fuerte en la cultura y en la época bíblica, en la época de Jesús, pero también hoy día, en el que el padre, varón por supuesto, algunos dirían el macho alfa, dicen hoy, actúa como un patrón, como un señor, el único que tiene voz y voto en la casa o en el clan y en la sociedad, el que decide sobre la vida de sus hijos, o de su clan, o de su familia. Algunos dicen, bueno, ¿por qué se habla de Dios como padre y no como madre? Bueno, en primer lugar, no es cierto que en la Biblia no se habla de Dios como madre, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso no es el tema aquí. El punto aquí es que Dios pone en cuestión y va más allá de la figura de padre y madre, o mejor dicho, de un patriarcado o un matriarcado que sea, que hemos construido o queremos construir. Es decir, Dios es padre o madre, sí, pero no como los padres y las madres que conocemos. Entre paréntesis, los que trabajamos con niños, los que acompañamos niños, sabemos que cuando hablamos de Dios como padre tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando decimos padre, en la cabeza de los niños o de las niñas le aparece la imagen de su papá que tal vez no es muy bueno, que es un poco violento, que es mandón, que es gruñón, que es, en lo peor de los casos, hasta borracho o violento, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de padre, refiriéndonos a Dios, tenemos que decir, pero un padre, pero bueno, de los buenos. Bueno, vamos a comenzar entonces este recorrido. Nosotros, los cristianos, creemos en el rostro de Dios que Jesús vino a revelar. Y en el Evangelio de Juan, Jesús, cada vez que se refiere a Dios, lo utiliza la palabra Padre.
se dirige a él como Padre. Y es más, en los evangelios encontramos una huella de la expresión original que salió de la boca de Jesús en su idioma, en el arameo, que es Abba, que quiere decir papá. Es una forma cariñosa, íntima, cercana de referirse al Padre. Y eso en la cultura del tiempo de Jesús causó mucho revuelo, era una cosa considerada irrespetuosa. ¿Cómo vas a dirigirte así con tanta confianza con Dios, llamándolo papá? ¿No? Era como tomarse una confianza inoportuna, porque lo divino hay que tratarlo con respeto. Al divino hay que referirse como Señor, o mejor aún, mejor no nombrarlo ni siquiera por respeto, ¿no? Por eso hay hasta un mandamiento que dice, no nombrarás el nombre de Dios. También en el Antiguo Testamento podemos encontrar rasgos paternos y escandalosamente femeninos y maternos de Dios. Escandaloso por el contexto cultural patriarcal. Pero como ya vimos, Dios es un Dios creador que es fuerte, pero es capaz de controlarse en su fuerza, de ponerse un límite. Es una fuerza fecunda, una fuerza gentil, una fuerza que se pone al servicio de la vida de los demás y no que pone la vida de los demás al servicio suyo, como es en la típica actitud patriarcal. Vamos a leer un texto al capítulo 49, versículo 14 del profeta Isaías. Es Dios que habla. Sión, el pueblo, decía, el Señor me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. Pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Te llevo grabada en mis manos, siempre tengo presente tus murallas. El amor de Dios para su pueblo es un amor de entrañas, un amor visceral. ¿Acaso se olvida, dice Dios, acaso se olvida una mujer de su hijo? Y después parece que como que se da cuenta que tal vez hay alguna mujer que se olvide, entonces dice, bueno, aunque alguna se olvidara, yo nunca te olvidaré. Aquí también vemos cómo hay una referencia a la figura materna de Dios, pero para desarmarla, para superarla, para decir, Dios es madre, sí, pero toma la mejor de las madres y Dios es mucho más bueno que ella. Decimos que Dios es padre, sí, pero como diría Jesús, ustedes que son malos padres saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le dará cosas buenas? En ese cuánto más tenemos que buscar la sorpresa, la novedad de la paternidad como la entiende Dios. Hay otro profeta también, el profeta Osea en el capítulo 11, que esboza con rasgos femeninos la figura de la imagen de Dios. No tenemos tiempo para leerlo, pero se lo aconsejo que lo haga. Es el capítulo 11 del profeta Oseas. Lo que estamos diciendo aquí entonces es que al afirmar la paternidad o la maternidad de Dios, la palabra de Dios rompe nuestros esquemas, va más allá de nuestras maneras de entenderla. Hay un texto en el Antiguo Testamento donde vemos esta desarticulación, esa deconstrucción de la concepción de padre que tenemos en la cabeza. Está en el libro de Génesis, al capítulo 22, que relata el fallido, por suerte, sacrificio de Isaac. Es una historia conocida, pero lo que nos interesa aquí señalar es que el muchacho le pregunta a su papá mientras están subiendo al monte, le pregunta, pero papá, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? O sea, que vamos a sacrificar. Y el padre, Abraham, le contesta, bueno, Dios va a proveer eso. Ok. Y cuando llega el momento, Dios para la mano de Abraham para que no mate a su hijo,
y como víctima sustituta le hace encontrar, el animal que le hace encontrar no es un cordero, ¿no? Que es la cría de la oveja, el hijo, y tampoco es la oveja, la madre, sino es un carnero. Es decir, el animal sustituto que va a sustituir el hijo de Isaac, de Abraham, no es el animal hijo, es decir, el cordero, sino el animal padre. Eso es simbólico, ¿no? Lo que Abraham tiene que sacrificar en el monte no es al hijo, sino su paternidad. O mejor dicho, su mala concepción de la paternidad, del ser padre. La misma que proyectaba en Dios, ¿no? Puesto que Dios es un padre, así como yo, un padre patrón que manda y que hay que obedecerle sin chistar, me dice que mate a mi hijo, pues yo lo voy a sacrificar, ¿no? Porque ese es mi hijo, yo hago con él lo que me parezca. Esa deconstrucción del patriarcado también lo hace Jesús de una manera mucho más honda en el Nuevo Testamento. Claro que el patriarcado era muy dominante en los tiempos de Jesús y sigue hasta hoy, como decíamos. Y ese patriarcado tiene como característica la de ser jerárquico, la de ser autoritario, de ser opresor y sobre todo discriminante, ¿no? Hacia las mujeres, los niños, el resto de los hijos, ¿no? Por ejemplo, en el mismo Evangelio, cuando sacan la cuenta de cuánto han sido las personas que han comido de los panes multiplicados, cuentan solamente los hombres, porque las mujeres, los niños no cuentan, ¿no? El hombre, el padre, es el macho, es el que cuenta en la sociedad. Bueno, veamos entonces qué dice Jesús de este Padre Divino. Para Jesús, Dios es un Abba, hemos dicho, ¿no? Y es el único Padre de todos y de todas, buenos y malos, creyentes o no creyentes, mujeres o varones, de todos y de todas. Y consecuentemente, todos y todas para Jesús estamos unidos en hermandad. Ese es el tema de la última encíclica del Papa, ¿no? Tutti fratelli y sorelle. Este Dios, este Abba, no es solamente un Abba, sino es un rey de un reino. Pero es un rey que no hace el dueño, ni hace el emperador. Un rey que no usa violencia para ser obedecido. Un rey que no se impone con el miedo. Entonces el sistema de premios y castigos ya no cuenta. La diferencia de valor de personas ya se elimina. O sea, no es que haya personas que están más cerca de Dios o cosas por el estilo, ¿no? Todos somos iguales de hijos. Y si hay una preferencia es para los más débiles, los más pequeños. Es como en una familia, los padres quieren a todos igual a sus hijos, pero obviamente el hijo que necesita más débil, le brinda más atención, más cariño. Entonces a los demás les parece que lo quiere más, pero no es que lo quiere más, es que él necesita más atención. Entonces hay una preferencia igual de Dios para los más pequeños, para los más débiles. Eso lo vemos a lo largo de toda la historia de la salvación. También no es un padre entrometido, sino como hemos visto en los encuentros anteriores, es un padre que da la palabra, que escucha, que aprende de sus hijos, que le interesa saber qué piensan de él. Es un padre bueno que no teme ser criticado, no se avergüenza de su bondad. O sea, como que nos dice, bueno, ¿a ti te molesta que yo sea bueno? Porque según ti yo debería ser un varón poderoso, firme, autoritario. Bueno, yo no soy así, lo siento, ¿no? Si tú te avergüenzas de eso, pues tu problema, ¿no? Es un Dios un padre que tiene en el corazón la vida de sus hijos. Un padre que educa en el amor, un padre que se relaciona en gratuidad.
Y aquí quería que leamos juntos un texto en donde el Padre, el Dios Padre, honra a sus hijos. Está en el capítulo 12, al versículo 24, donde habla del trigo, de la semilla de trigo que tiene que caer. Estamos en víspera de la pasión de Jesús. Les aseguro que si, dice Jesús, que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Cómo es eso de que Dios nos honra? No era al revés, no es que nosotros tenemos que honrar a Dios. No hay mandamiento que dice que tenemos que honrar a los padres. No hay ningún, que yo sepa, mandamiento que dice que el padre tiene que honrar a los hijos. Pero aquí Dios es un padre que honra a los hijos, que como el Hijo Jesús sabe dar la vida por los demás. Terminamos con un último texto en el capítulo 14, siempre del Evangelio de Juan, en que viene justo después del episodio en que Jesús lava los pies a sus discípulos en el marco de la última cena, y después de eso tiene un diálogo con sus amigos. En el versículo 8, Felipe toma la palabra y le dice: Señor, déjanos ver el Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Quien me ha visto a mí, agregaría, al maestro que acaba de lavarle los pies, ha visto el Padre. El Padre entonces es el que se arrodilla ante sus hijos para lavarle los pies. Por eso nos dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo que podemos confiar en Él sin reserva. Claro que Él es Dios, lo ve, lo mira, lo ve todo lo bueno y todo lo malo que hay en nosotros, pero no pierde nunca su respeto, pero no pierde nunca su amor, su consideración, su valoración hacia nosotros, porque somos sus hijos y somos sus hijas. Y eso es que, por eso hay que confiar totalmente en Él. Dos preguntas para reflexionar. ¿Cómo es mi relación con Dios Padre? ¿Realmente tengo confianza en su bondad, en su amor de Padre? ¿Qué me impide dirigirme a Dios con esa intimidad y cercanía que expresa el término Abba? Sí, porque esta figura paterna de Dios, que hemos esbozado rápidamente, está sujeta a una tentación. La tentación que surge cuando la vida desmiente sus promesas. Entonces se debilita nuestra convicción de la bondad de Dios. Surge la duda: ¿verdaderamente Dios es bueno? ¿Es un Padre bueno? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? Y Jesús, que lo sabe, porque lo ha vivido, también en la cruz cuando dijo: ¿por qué me has abandonado? Ha vivido esta tentación. Nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Nos enseña a decir: líbranos del mal. Diríamos, recorriendo desde el final, porque si no caeríamos en la tentación de pensar que tú no nos perdonas, de pensar que tú no nos das el pan, de pensar que tú no afirmas tu nombre en la tierra. Podríamos entonces estar abandonados en la tentación de pensar que tú no eres un Padre bueno. Nuestra vida siempre estará en esta lucha para conservar, para guardar la imagen buena de Dios Padre. Hasta otra.